El proyecto Cafadis persigue obtener la información espacial de una escena a partir de una óptica innovadora y un posterior tratamiento digital. El resultado es una representación tridimensional de las imágenes asociadas a dicha escena, pero con una mayor calidad óptica. Se trata de una cámara patentada por la Universidad de La Laguna que, en contraste con las convencionales, es capaz de recoger la información completa de la luz, lo que luego permite multitud de aplicaciones. La visión estéreo es una de las formas de captura y representación tridimensional existentes de una escena. Es la técnica más similar a la visión humana, pero no es la única que encontramos en la naturaleza. Los insectos cuentan en realidad con una matriz de ojos, de manera que hacen multiestereovisión. Lindman, en 1908, ya propuso la captura integral de la escena con un montaje óptico similar al de los insectos. Pero ahora, además, contamos con el poder de computación para generar el resultado tridimensional en tiempo real. Con nuestra cámara hemos conseguido realizar el reenfoque a posteriori, imagen completamente enfocada, mapa de distancias, superresolución, 3D estéreo clásico, 3D integral y en un futuro alimentar la holografía. Además, es capaz de restaurar la imagen degradada a través de un medio turbulento como la atmósfera, en el que los rayos de luz sufren variaciones de dirección por culpa de los cambios de índice de refracción del medio. Esta capacidad, aplicada a la microscopía, a la fabricación y empleo de microscopios, permite observar tridimensionalmente tejidos transparentes sin necesidad de aplicar ningún tipo de fluorescencia a la muestra. También serviría para tomar imágenes a través de ventanas empapadas por la lluvia, de un vaso de aceite, etc. Algunos de los resultados que hemos obtenido son, por ejemplo, la obtención de 3D desde una única lente. En el año 2007 fuimos capaces de reenfocar, calcular las distancias, aplicar superresolución y representar en 3D autoestereoscópico todo ello en tiempo real. Ahora mismo hemos conseguido reenfocar por debajo del 1 segundo en cualquier dispositivo Android del mercado actual de móviles y tablets. Por otro lado, y en lo que a la observación a través de medios turbulentos se refiere, Cafadis es actualmente el único sensor volumétrico de frente de onda asistente, es decir, que averigua la deformación que la atmósfera produce encima del telescopio y en la imagen de este. El objetivo principal que nos marcamos fue capturar la información tridimensional de la escena, incluyendo objetos transparentes y medios turbulentos, a través de un método pasivo, nada de radar o de dispositivos de tiempo de vuelo, nada de sistemas activos que necesitan demasiada energía, usando algoritmos optimizados y hardware electrónico de última generación que nos reportaran tiempo real cualquiera que fuese el problema a resolver. En este sentido, se han construido varias cámaras plenópticas, evolucionando en el diseño hasta, por un lado, disponer de una óptica reimaginadora que convierte cualquier cámara bidimensional convencional en una cámara tridimensional plenóptica y, por otro lado, miniaturizar la cámara para poderla utilizar en el interior de móviles y tablets. Con estos diseños hemos obtenido las primeras imágenes plenópticas submarinas en el Mar Rojo, en Egipto, las primeras imágenes plenópticas endoscópicas y las primeras imágenes plenópticas astronómicas. Nuestro proyecto aporta mejoras en diversos campos científicos. Por ejemplo, en el campo de la microscopía podremos observar tridimensionalmente y en tiempo real tejidos transparentes sin necesidad de inocular fluorescencia, la cual acaba estropeando la muestra después de varias iluminaciones. En consecuencia, la muestra puede corresponder a un sujeto vivo y en movimiento. En el campo de la endoscopía, que es la exploración de las cavidades y conductos del cuerpo humano, se espera con muy bajo costo poder convertir en tridimensionales el parque actual de endoscopios bidimensionales, asegurando entonces la sutura final de los cirujanos, la visión a través de medios turbulentos y la mejora de la diagnosis al poder evaluar con mayor precisión los tamaños y distancias durante la operación. En astronomía, permitirá diseñar un sistema compacto de óptica adaptativa que saque ventaja del necesario uso de las estrellas láser artificiales y que permita comandar diversos espejos adaptativos conjugados a las alturas deseadas, probablemente las de mayor turbulencia. En electrónica de consumo, permitirán a los móviles y tablets la captura tridimensional con una única cámara
y su representación en pantalla integral en un 3D que no provoca mareos al usuario.